Hola a todos, bienvenidos a un nuevo episodio del podcast Terror cerca de ti. Como cada capítulo, quiero agradecer a todos los que, semana a semana, escuchan el podcast, así como dar la bienvenida a los que lo hacen por primera vez. No olviden seguirme en Spotify y calificar y dejar un comentario en iTunes. Esto ayuda a que el podcast llegue a más personas. Recuerden seguir mis redes sociales, @terrorcerca, en Twitter, Facebook e Instagram, donde publico contenido adicional a los episodios. Y junto con el correo electrónico, terrorcercadeti@gmail.com, es la forma en que me pueden hacer llegar sus sugerencias de historias o sus propios relatos. También pueden buscarme en Goodreads, la plataforma donde estoy publicando reseñas sobre libros que he incluido en episodios anteriores. Esta semana les traigo un relato compartido por una escucha que prefirió permanecer anónimo. Esta es su historia. Quiero compartir un relato que ha sido un pesado secreto entre un grupo de amigos de la infancia y mío. Hasta el día de hoy, evitamos hablar de lo sucedido, porque nadie se atreve a mencionar los acontecimientos de aquel fatídico día. Verán, hay situaciones que por su naturaleza son difíciles de mencionar sin hacer pensar a los demás que estás loco o fuera de este mundo. Yo soy de un pequeño pueblo costero que se encuentra en la zona sur de las aguas de Sinaloa. A pesar de que hoy tengo más de 30 años y lo que les voy a contar sucedió cuando tenía solo 10 años de edad, recuerdo todo como si el tiempo no hubiera pasado jamás. Para comprender mejor este relato, es necesario recordar cómo eran las cosas en la mayor parte de México 20 años atrás. Por aquel entonces, los niños salían a jugar. Era muy común ver las calles repletas de pequeños, haciendo grupos de todas las edades. Se reunían en banquetas, esquinas, árboles y plazas, prácticamente en cualquier lugar. Nosotros, a diferencia de los demás, teníamos la costumbre de adentrarnos en los montes y manglares para explorar y cazar. No era raro encontrarse de repente entre los árboles y arbustos con otros grupos de niños a los que también les gustaba desplazarse entre las ramas. Debemos tomar en cuenta que en aquellos días, y sobre todo en las zonas costeras, no había tanta urbanización como hoy la hay, por lo que los bosques, montes y manglares ocupaban una buena parte de la ciudad. Incluso cerca de las colonias y zonas populares, siempre había al menos un lugar de estos por donde vagar. Un día decidimos ir a buscar varillas para hacer papalotes. Caminábamos en grupos separados. Raúl, el mayor de todos, y por ende el jefe, y yo, íbamos adelante. Nos adentramos en lo más profundo de un manglar, que corría a lo largo del arroyo principal de agua salada que divide la ciudad en dos. Entre los mosquitos y las densas ramas, aquel tétrico lugar, verde, oscuro, solo y distraído, nos encontramos a un niño dibujando figuras en la tierra con un palo de mangle. El niño, más o menos de nuestra edad, iba vestido de forma que desentonaba totalmente con el lugar. Los manglares son espacios sucios, lodosos, oscuros,
llenos de árboles y ramas que te rasgan la piel y la ropa. Sin embargo, ahí estaba él, limpio, de peinado pulcro y con una vestimenta que, aunque parecía de otra época, estaba en un estado impecable. A simple vista, daba la impresión de ser un aspirante a Catrín. No tenía una sola mancha de lodo o mota de polvo sobre sí mismo. De hecho, olía a perfume caro y ahumado, y su camisa estaba finamente planchada, los bordes de esta cuidadosamente delineados. Llevaba pantalones cortos de vestir y zapatos de piel. Cuando lo vimos de arriba abajo, por un segundo, nos quedamos sorprendidos, pero inmediatamente después nos partimos de la risa de ver nuestras fachas comparadas con las de él. Nosotros éramos niños de barrio, éramos niños vagos. Ahí pues, en medio de la nada, descalzos, harapientos, con estrías de mugre formadas por el sudor, la tierra y el viento, veíamos a aquel niño con curiosidad y agrado. Realmente, sin nada que sospechar, a pesar de que ese niño, en aquel lugar y en aquellas circunstancias, definitivamente no era algo usual. ¿Qué más podría saber un grupo de infantes ingenuos sobre lo que es normal? Al escuchar las carcajadas de mis amigos, aquel niño volteó hacia nosotros. Su rostro desprendía nobleza y amabilidad. Era de esas personas afables, que por alguna extraña razón caen bien solo con verlos. ¿Cómo te llamas?, le pregunté. Yo vengo de allá, me contestó y apuntó con el dedo hacia las ramas. Don, yo vengo de allá, me burlé. ¿Te puedo decir, Jove, no más?, le dije y los demás se rieron. No, dijo el niño riendo tontamente también. Digo que vengo de allá, del otro lado del arroyo. ¿Y cómo hiciste para cruzar?, pregunté. El arroyo era en partes muy profundo y en otras muy bajo. Me daba curiosidad saber cómo había cruzado, puesto que el agua estaba muy sucia y él muy limpio. Justo cuando iba a contestar, Raúl dijo: ¿Qué te importa? ¿Vamos por las varillas o nos quedamos aquí a platicar? El niño sonrió y le preguntó: ¿Les importa si me les uno? A lo que Raúl contestó: Tú quédate aquí, no te vayas a ensuciar. Y comenzó a caminar, pasando por enfrente del niño, arrastrando los pies para borrar las figuras extrañas que había dibujado en el suelo. Mientras el resto del grupo pasaba frente a él, haciendo lo mismo que Raúl, el niño habló. Del otro lado del arroyo hay varillas excelsas para papalote. ¿Excelsas? ¿Qué significa excelsa? ¿Y quién carajos habla así?, le pregunté. No, digo que hay buenas varillas, contestó el niño, y tras un segundo de indecisión continuó. Están bien chidas. Si quieren los puedo llevar. Raúl, quien a pesar de que aparentaba ser el más rudo de la pandilla, realmente era un chico noble. Supongo que más por cortesía que por querer encontrar varillas de calidad, le dijo: Vas, pero si no están chidas, te voy a despeinar de un coscorrón. Por aquellos días, las cosas eran muy diferentes. Las calles no estaban repletas de carros. De hecho, hasta los más acomodados tenían solo uno o como máximo dos. La mayoría de la gente en la costa se transportaba en bicicletas, y por esta razón era muy común
abrieran pequeños caminos entre los árboles con el espacio justo para que rodara una de estas y llegar más rápido a donde sea, sin tener que rodear todo el monte. Así pues, empezamos a buscar entre la maleza. El camino de bicicletas que sabíamos nos llevaría al arroyo, ese lo habían formado las personas que iban al lugar a buscar pequeños peces y otros animales para usarlos como carnada para la pesca en el mar. Finalmente, tras abrirnos paso entre el espeso ramaje, dimos con el angosto trecho, que a los lados tenía dos partes verde oscuro, llenas de densa flora. Andábamos de dos en dos por aquel lugar, porque el espacio entre los árboles no daba para más. Rápidamente, comenzamos a buscar una brecha que nos permitiera entrar al agua para cruzar el arroyo. De vez en vez, alguno de los que iba delante gritaba: «Por aquí podemos entrar». Pero, al ir a ver, nos dábamos cuenta que el espacio realmente era más pequeño de lo que parecía para que pudiéramos pasar. Intentar entrar por aquellos huecos, entre las ramas a la fuerza, era como pasar por un rallador de queso. Te tenías que despedir de buenos trozos de piel. Seguimos adelante. Raúl y yo caminábamos juntos. El simpático niño nos seguía a solo unos pasos. Nos contaba que había llegado al manglar con un primo y que éste le había jugado una broma, que lo había llevado hasta ahí con la promesa de cazar iguanas y que de repente salió corriendo y se perdió entre las ramas, dejándolo solo para hacerlo enfadar. Claro, dije para mí, seguro has de ser el típico hijo del tío rico que todos tenemos y que de vez en cuando visita al primo pobre. Y por envidia, más que por otra razón, termina haciéndole alguna maldad. A pesar de que se veía de clase alta, el niño tenía una personalidad agradable. Inspiraba confianza, por eso me atreví a preguntar: «Entonces, ¿no eres de por aquí?» «Mi primo es de por aquí, y yo soy de allá», e hice un ademán apuntando a la lejanía. «Ah, por cierto, don Jove, ¿no me dijiste cómo te llamas?», pregunté. El niño empezó a reír, y mientras esperaba respuesta, Raúl gritó: «¡Por aquí!». «Sí, por ahí pueden pasar», dijo el niño, y su sonrisa se mostró no solo amable, sino ansiosa. «Yo voy primero», dijo Raúl. «Si veo varillas buenas, les aviso para que crucen. Si no, prepárate para el coscorrón, morro», le dijo el niño, que se había puesto justo al lado de la entrada entre las ramas. «Vas», le dije a Raúl, y me puse frente a la entrada, pero sin bloquearla. Justo cuando Raúl pasaba entre las ramas y se adentraba en la sombra del forraje, por pura casualidad, volteé a ambos lados del camino del arroyo para ver si los que iban adelante y atrás de nosotros habían escuchado lo que Raúl había dicho. Sin embargo, al voltear al lado donde se encontraba el niño desconocido, algo llamó mi atención. El rostro, antes amable y simpático personaje, daba ahora una imagen algo sombría, siniestra. Tenía puesta en el rostro esa mirada típica que llevan los que están a punto de obtener algo que han esperado con ansias locas por largo tiempo. Vi que dio unos pasos hacia el espacio por donde había entrado Raúl. Lo agarré del brazo y le dije. Dijo que él nos avisaba antes de cruzar. «Espera». Por un momento se diseminó esa mirada desquiciada,
y volvía a su rostro relajado y noble. Como notó que yo lo miraba con atención, me dijo: «Ah, no, es que ya me tengo que ir. Acabo de ver a mi primo al otro lado del arroyo». Di un paso más y volví a agarrarlo del brazo. A fin de cuentas, era un niño más o menos de mi edad y estatura. No me inspiraba ningún temor, o al menos, no en ese momento. Iba a decirle que ahí no había nadie más que Raúl, cuando sin voltear a verme, aquel niño se desprendió de mi mano sin esfuerzo, con una fuerza desproporcionada para su edad. No sé por qué, pero atiné a preguntar: «¿Cómo te llamas?». «Dante», me contestó, todavía dándome la espalda. Puso las manos al lado de las brechas que hacían la forma de arco, por donde podíamos cruzar hacia el arroyo y donde Raúl ya se encontraba. De espaldas, Dante era un niño más o menos de nuestra edad. Ninguno de nosotros tenía más de 12 años, y sin duda, Dante aparentaba también estar lejos de la pubertad. Al decirme su nombre, por reflejo, lo repetí en voz alta: «Dante», dije articulando cuidadosamente cada letra. Como en contra de su voluntad, justo al escuchar su nombre, el niño volteó a verme antes de ingresar entre las ramas. Por una fracción de segundo, casi como un suspiro que luego se desvaneció, sus ojos consumieron la luz alrededor de ellos con un negro tan profundo y antiguo que me dio la impresión que no supieron disimular lo que el resto de su cuerpo también camuflajeaba: su edad. Me sumergí en ellos un instante que me pareció fue una eternidad. Yo estaba tratando de encontrar en ellos lo que un rato antes estaba ahí: nobleza, inocencia, bondad. Pero después de un latido o un simple parpadeo, de eso ya no había absolutamente nada. Dicen que cuando pronuncias el nombre de un demonio, se revela como es. De esas cosas, la verdad es que yo no sé. Pero lo que sí recuerdo es la sombra, a manera de antifaz, que por un momento se colocó sobre los ojos de aquel niño, seguida de una mueca en sus labios que bien podría haber sido una sonrisa, pero no lo era. Cuando los que iban antes y después de nosotros llegaron, Dante se pasó entre las ramas, y la voz de Raúl hizo eco por todo el lugar: «¡Suéltame! ¡Ayuda!». Quisiera decirles que fuimos valientes y cruzamos las ramas para llegar a Raúl y ayudarlo. Pero la verdad es que éramos unos mocosos que aún no sabían ni limpiarse la cola. Lo que hicimos fue salir corriendo como locos, algunos sin mirar atrás. En cambio, yo cometí el error de voltear. Y por esta imprudencia, grabé en mi mente la imagen que me persigue hasta el día de hoy. La imagen de los ojos negros de Dante, con su sonrisa diabólica y su vestir impecable, arrastrando a Raúl de las greñas por el lodo, como si fuera un trapo, llevándolo hasta la parte más profunda del arroyo. Cuando salimos todos corriendo, despavoridos del manglar, aplicamos una ley infalible en México. Aquí se rompió una taza y cada quien para su casa. Cuando llegué a la mía, mi mamá me preguntó qué tenía. «Nada», le contesté.
Me voy a bañar. ¿Bañar?, me dijo. Pues qué chingados hiciste, me preguntó. Lo bien que me conocía mi vieja. Nada, contesté. Fui a jugar al manglar y ando todo enlodado. Eso es todo. Ay de ti donde sepa que hiciste una vagancia, me dijo, y sentí que un miedo peor se metía en mis huesos. Esa tarde no cabía en ningún lugar. Sentía que en cualquier momento se sabría la noticia de que Raúl estaba muerto. Recuerdo estar sentado en la sala, viendo por la ventana, cosa que rara vez hacía. Veía los carros pasar. Estaba perdiendo la razón porque cada vez que uno asomaba la trompa en la esquina para dar la vuelta, pensaba que era un carro de policía que se detendría a 2 casas de la mía, es decir, en la casa de Raúl, para darle a su mamá la mala noticia. Pensar en ese momento me destrozaba. La señora era una persona noble, así como Raúl lo era. Así pasaron las horas. De vez en cuando, mi mamá me veía con curiosidad. Sabía que algo andaba mal. Finalmente se animó y me dijo: «Dime qué hiciste. Te conozco. ¿Qué pasó?» «Nada», contesté. Pero sabía que no sería suficiente para calmar el interrogatorio. Así que mentí. Estábamos en el manglar, cerca del arroyo, y un señor nos persiguió, pero no nos atrapó. Eso es todo. Lo que dijo mi mamá hasta ese día, y mientras escribo estas letras, todavía me pone a temblar. Me dijo: «Síganle como van, metiéndose a ese chingado manglar, y se les va a aparecer el Catrín». Dice don Juan que lo vio en el camino donde sacan carnada para pescar. Según que andaba bien galán, fumándose un puro en medio del camino de tierra. Y como que le quiso hablar. Pero antes que le dijera algo, don Juan dio media vuelta y salió volando de ahí. Me estremecí de miedo. A pesar que lo que yo había visto era un niño, sabía que era la misma cosa que había visto don Juan. Nunca había escuchado la historia de ese tal Catrín, pero le dije a mi mamá: «Mamá, creo que el Catrín se llevó a Raúl». «No digas tonterías, nomás te estaba queriendo asustar para que ya no se vayan para allá a jugar. No existe el Catrín. Acabo de ver a Raúl hace rato pasar». «¿Qué? ¿A qué hora?» «Hace rato, cuando te estabas bañando. Iba todo enlodado. Ya me imagino la que le puso doña Mari». Pasaron los días y no veía a Raúl en la calle. Cosa rara en aquellos tiempos donde todos siempre salían a jugar. Lo fui a buscar a su casa y me dijo doña Mari que no se sentía bien, pero que no me preocupara, que ya se le iba a pasar. Lo cierto es que después de lo que pasó en aquel lugar, a Raúl todo le empezó a salir mal. Unos decían que lo habían embrujado. Otros que alguien, una maldad le había fabricado. Pero solo mis amigos y yo sabemos la verdadera razón por la que Raúl un día decidió amarrar una cuerda en el abanico de su cuarto y acabar con su vida ahorcado. Con esto llego al final de este episodio. Como siempre, te recuerdo estar alerta de todo lo que pasa a tu alrededor, ya que el terror está donde menos te lo esperas. El terror está cerca de ti.
Cuando el miedo se convierte en terror, hay una historia que contar.